Hola, en este reto se realizará un programa orientado a objetos que almacenen un arreglo de números y obtenga la media de los mismos. Para ello, los conceptos que debemos conocer son arreglo, clase, objeto, el ciclo for y la estructura if-else. Comenzaremos creando un nuevo proyecto en Visual Studio, el cual llamaremos media. En el programa principal escribimos gatito include iostream using namespace std. Luego, declararemos una variable de tipo entera llamada j. Esta nos servirá para preguntarle al usuario cuántos números nos dará. A continuación escribiremos cout, ingresar número de valores, y le establecemos un límite, poniendo no más de 20. Almacenamos lo que nos proporcionó el usuario en la variable j. Enseguida, se creará un nuevo elemento en el archivo encabezado, y le pondremos por nombre cpromedio. Escribimos la directiva de preprocesamiento, y aquí es donde definiremos nuestra clase promedio. Recordemos que una clase es una construcción que se utiliza como un modelo para crear objetos de ese tipo, es decir, es la definición de todos los elementos que componen a un objeto. Ponemos la palabra reservada class, el nombre que le queremos poner, promedio, abrimos y cerramos llave y al final un punto y coma. Enseguida declararemos los atributos y los métodos de la clase. Los datos privados de la clase son int iArreglo-21, el cual será el arreglo que almacenará los números que le proporcione el usuario. Un arreglo puede definirse como una colección ordenada de elementos, los cuales se almacenan en forma consecutiva en la memoria RAM. Pueden ser de una, dos o más dimensiones. En esta ocasión solo usaremos una sola dimensión, de tamaño máximo 21, ya que establecimos un límite de 20 números al usuario. Entonces, ¿por qué el tamaño del arreglo es 21 y no 20? Porque estamos contando el número de datos más el nulo. También declararemos la variable flotante fmedia-bajo, en la cual se almacenará la media de los números del arreglo. Por lo regular, los datos miembros son privados, y por medio de las funciones se tiene acceso a ellos, así que escribiremos la palabra reservada public para decir que las funciones que están a continuación son públicas. Y escribimos void obtener arreglo int, void calcular media int, void pinta int. Luego agregamos un nuevo elemento. Seleccionamos .cpp y le asignamos un nombre, por ejemplo, cpromedio. Aquí definiremos los métodos de la clase. Para ello se debe de escribir gatito include cpromedio.h, que es donde se encuentra la clase. También escribimos la directiva iostream para las funciones de entrada y salida de datos. Escribimos la función miembro de la clase. Para ello debemos de escribir void promedio, que es el nombre de la clase, operador de resolución de ámbito, el nombre de la función y entre paréntesis el dato que vamos a recibir, es decir, j, que es el que va a establecer el número de valores que vamos a recibir. El operador de resolución de ámbito le dice al compilador que obtener arreglo pertenece a la clase promedio. Dicho de otra forma, declara que obtener arreglo se encuentra en el ámbito de promedio. Declaramos el arreglo int iArreglo con tamaño 21, float fmedia, int i, que es el contador que nos auxiliará con el for. Después escribiremos la estructura de decisión if
para establecer si el número proporcionado por el usuario está dentro del rango. Luego escribimos for para decir si i igual a 1 hasta que i sea menor o igual a j, incrementa a i. Con el cout mandamos a pantalla la posición en el arreglo en el que se almacenará el dato proporcionado y después lo almacenamos en el dato privado de la clase. Llamamos a la función calcular media y se lleva como parámetro el valor de j. Si no está dentro del límite, entonces manda un mensaje diciendo que el valor está fuera de rango. Definimos el segundo método, que es calcular media. Declaramos nuestro contador i, la variable flotante fsuma y la igualamos a 0, y float fmedia. Iniciamos el for para realizar la suma de los números del arreglo, diciendo que cuando i igual a 1 hasta que i sea menor o igual a j, incrementa i. Fsuma es igual a fsuma más el valor que se encuentra en la posición i del arreglo. Calculamos la media realizando la división de la suma total de los valores del arreglo y el número de datos que se sumaron. Se asigna fmedia a la variable privada fmedia-bajo. Después hacemos lo mismo para la función pinta, en la cual se manda a pantalla la media de los números y nos traemos el valor de j porque lo utilizaremos para evaluar si está dentro del rango, ya que si no lo hacemos, imprimiría en pantalla el número que tiene fmedia-bajo, que sería un número establecido por default porque no se realizó ninguna operación con él. Regresamos al programa principal. Escribimos gatitoinclude cpromedio.h para poder instanciar un objeto de la clase promedio. Escribimos primero el nombre de la clase y después el nombre del objeto, que en este caso es alumno. Ahora tenemos un nuevo objeto llamado alumno. Podría decirse que un objeto es el resultado de una clase. En realidad, un objeto es una instancia de una clase, por lo que los términos objeto o instancia son sinónimos. Las funciones miembro de una clase solo pueden ser llamadas a un objeto en específico. Para llamar a una función miembro desde alguna parte del programa que se encuentre fuera de la clase, se debe usar el nombre del objeto y el operador de direccionamiento. Punto. Por ejemplo, lo siguiente llama a obtener arreglo y pinta en el objeto alumno. Por último, escribimos system-pause para hacer pausar nuestro programa. Lo compilamos
y hacemos varias pruebas para ver si hace lo que realmente tiene que hacer. Primero pondremos un valor fuera de rango. Observamos que nos envía el mensaje que debe enviarnos y nos saca del programa. Ahora ingresamos un valor dentro del rango. Y vemos cómo es que el programa funciona correctamente.